7:36 de la mañana, como ya es habitual, abrimos una ventana para mirar al medio ambiente. Lo hacemos con nuestro colaborador habitual, Miguel Ángel Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, que tus deseos son órdenes. La semana pasada nos pedías que nos enviaran fotografías de almendros en flor y nuestro oyente Pedro de Almansa, que es fiel seguidor de la sección, nos ha enviado una de uno de esos árboles que ya han florecido. No sé si es generalizado ya. Sí, pues muchas gracias por enviar la fotografía. Sí, ya estamos prácticamente en su momento, ¿no? Ya vas por cualquier camino, cualquier carretera, ya tienes los almendros en flor. Ya está la primavera aquí prácticamente. Bueno, también empiezan a cantar más los pájaros y hoy hablamos de dos especies, una que anticipa la primavera en las amanecidas, el mirlo común. Sí, exactamente. Ya estamos en un tiempo en el que los pájaros empiezan a moverse por la mañana inquietos y quizá el pájaro que nos va... Bueno, la próxima semana estaremos otros ya que también podemos escuchar. Ahí le tenemos al mirlo. Sí. Es ese pájaro que empieza a cantar... Ahí está, de madrugada, que muchas veces estamos todavía en la cama, estamos viviendo este concepto, y empieza a decir, ya queda un poco para que amanezca, para levantarme, tengo que tirarme de la cama. Es el mirlo común, ¿no? Es el mirlo que es como el despertador, el que dice, cállate un rato que todavía estoy muy calentito en la cama, ¿no? Y bueno, pues empieza ahora ya con estas fechas, empieza ya a empezar a entrar ya en celo, empieza ya a moverse por las mañanas, también de atardecer. Ayer escuchaba unos cuantos en un jardín. Y bueno, pues es un pájaro pequeñito, bastante rechoncho, color oscuro, color negro. Normalmente se le ve volar, habita en zonas de pequeños jardines, pequeños sotos, de bosques. En las ciudades es bastante común, ¿no? Siempre que haya un pequeño jardincito, una zona húmeda, una zona umbría, ahí le tenemos, ¿no? Y bueno, le cuesta mucho volar, está siempre como agachado, como en el suelo, alimentándose de pequeños bichillos, lombrices y demás. Y es curioso porque en la época de reproducción, ya prácticamente en pocas semanas, el macho tiene un color muy vistoso en el pico, de un color naranja, que es muy llamativo, ¿no? En estas fechas, ¿no? Y para mí es uno de los pájaros que te acompaña casi en las amanecidas de toda la primavera, ¿no? Y es un pájaro que para mí, tiene ese significado, ¿no? De ser el despertador de la primavera, prácticamente. Cuando se habla de hallar el mirlo blanco, imagino que es porque es algo insólito, ¿no? Claro, normalmente los mirlos, salvo alguna cuestión muy puntual, como en otras especies, ¿no? Que tienen problemas de pigmentación, pues los mirlos son negros, son oscuros, son de color pardo, los jóvenes, los pollos, ¿no? Entonces, con un mirlo blanco es algo bastante escaso y bastante difícil de encontrar, y más en estos tiempos, ¿no? Pero claro. Sí, el mirlo normalmente suele ser negro y se llama por eso, ¿no? Porque es muy difícil de encontrar. Igual que una urraca blanca, ¿no? El otro día veía no sé dónde que hay una urraca blanca que está también llamando mucho la atención. Normalmente las especies pues están camufladas, tienen este color ya de mucho tiempo de evolución. Cuando aparece un ejemplar que rompe el tipo, pues tiene prácticamente los días contados, porque llama mucho la atención, ¿no? Y más en ciudades donde, por ejemplo, parece que no, otro día hablaremos, ¿no? De las rapaces que habitan en las ciudades, y que todas estas aves pues tienen que estar con mucho cuidado, porque hay depredadores que van a por ellas, y como se descuiden acaban de alimento en algún otro nido. Ya ves. El mirlo, ¿dónde habita? ¿De qué se alimenta? Bueno, habita normalmente, como digo, en zonas de donde hay un poquito de vegetación. En las ciudades solamente es necesario que haya unos cuantos árboles, unos setos, una zona quizá húmeda, una pequeña fuente, un pequeño charco, y ahí le tenemos enseguida, ¿no? Entre arizónicas, entre especies más bien ligadas a las zonas de jardín, ¿no? Y alimentarse pues de todo lo que encuentra, prácticamente, fundamentalmente pequeños insectos, lombrices y pues bichillos que andan por ahí por la tierra. Este no caza insectos, ya lo haremos de otras especies que sí que se alimentan de insectos en la ciudad. Y pues básicamente en es muy abundante, no tiene prácticamente ningún problema, se ha adaptado muy bien a las islas de calor de nuestras ciudades, y ahí le tenemos, y pues es un acompañante
un típico acompañante, ¿no? Si ponemos el canto, cualquier oyente, bueno, como lo ha oído antes, pues prácticamente le habrá escuchado en su entorno. No hace falta que sea muy rural para que sepa que le tiene al lado, ¿no? En cualquier ciudad también le tenemos. Y que hay que tirarse de la cama, como decías tú antes, cuando hay que tirarse, sí, es que yo siempre le relaciono con eso, ¿no? Es decir, cuando empieza a cantar, tiene mala prensa, te despiertas pensando en cosas. Pajarillo. Te despiertas pensando, dando vueltas a las cosas del día en la cabeza, dices, bueno, ya toca levantarse, ya está ahí, ¿no? Ya está aquí el mirlo. Está el mirlo. Bueno, otra especie ligada a las zonas húmedas es la garza de la noche, también conocida como el martinete. Sí, exactamente. La garza de la noche es que ayer, buscando información para hablar de esta garza, no, así es como se llama en gallego, la garza de la noche. El martinete, estamos escuchando de fondo. Sí. Ahí le tenemos. Es una garza muy curiosa. Las garzas pues son aves zancudas, normalmente ligadas a zonas húmedas, zonas de embalses o ríos, ¿no? Y en este caso el martinete, su nombre científico es Nycticoras. Nycticoras viene de cuervo nocturno, porque tiene ese canto, ese sonido que hace, que parece un cuervo. Normalmente cuando tú no le ves, va volando por el cielo y le escuchas el canto y dices, anda, ya está ahí el martinete. Y nocturno, porque es la única garza que empieza su ciclo vital prácticamente cuando anochece, ¿no? Entonces el resto de las garzas, garza real, garza imperial, garceta común, ya hablaremos otro día de ellas, pues están durante el día en los ríos, en los humedales, ahí las tenemos, pero esta está como achaparrada en su posadero, en las zonas, y cuando empieza a anochecer sale y se va a alimentar a su zona de alimentación, y es cuando se suele ver en parejas, en tríos, con este sonido que emiten, ¿no? Normalmente suele ser bastante llamativo, ¿no? Es como todas las garzas, es muy limpia, muy delicada, con un plumaje muy muy bonito, con una especie de penacho en la cabeza, como si fuera un poco punky, con una especie de pelo atrás. Y luego tiene unos ojos de color esmeralda, rojo, el pelo esmeralda de color zafiro, rojos, absolutamente rojos, como dos que son muy llamativos, ¿no? Es un color muy muy bonito. Es un color que tiene, llama mucho la atención. Ya. Bueno, ya hemos visto a nuestras aves del día y como siempre queremos visitar una zona de la región. Nos quedamos con el paisaje hoy de la provincia de Cuenca, la naturaleza en los pueblos de Bellisca, Mazarulleque, Garcinarro y Jabalera. Sí, exactamente. Es una zona que para mí tiene, desde que la conocí hace ya bastantes años, tiene un significado especial porque tiene... Yo de los paisajes que conozco, de los más bonitos y de los más llamativos, ¿no? Tenemos esa zona de la Alcarria conquense, esa zona que está a caballo entre esos ríos, el Rensares que baja hacia el Guadiana y todos los arroyos que caen hacia el Guadiel, hacia el Tajo, ¿no? Es una zona de la Sierra de Altomira de transición, con unos paisajes que merecen la pena recorrer todos estos pueblecitos que has nombrado, entrando desde la autovía, por ejemplo, de Cuenca a Toledo, Toledo a Cuenca, pues se puede subir perfectamente desde Alcázar del Rey o desde Bellisca, por Mazarulleque, Garcinarro, Jabalera y luego acabar en Buendía, por ejemplo, pero para tomárselo con muchísima tranquilidad, para ver estos paisajes. El otro día, viendo la exposición que hay de Fernando Zóbel en el Museo del Prado, que es una auténtica maravilla, por cierto, veía estos colores y estos paisajes allí en esos cuadros, aunque el motivo creador o el fondo pueda ser distinto, pero está impregnada esa tierra, esos colores, esos brillos, esos paisajes completamente diferentes en los días de primavera a los días húmedos de invierno, están ahí en esas tonalidades de Fernando Zóbel. Y yo animo a todos los oyentes a que vayan a conocer no solamente esta zona de Castilla-La Mancha, pero esta quizá en especial, porque tiene esos paisajes que a lo mejor son famosos en otras zonas del mundo, ¿no? La Provenza, la Toscana, pero es que los tenemos aquí y son más bonitos todavía. Y además, suele pasar, y cualquier ángulo que busques y cualquier sitio que busques es una auténtica maravilla. Y luego recorrer estos pueblecitos que tienen un problema de despoblación importante, pero todavía sobreviven ligados a la agricultura y ligados al campo, y que pues también merece la pena recorrerlos porque tienen caseríos todavía bastante bien conservados en algunos casos, y luego tienen elementos culturales también, como por ejemplo la cava de Garcinarro, o elementos romanos muy importantes ligados a toda esta zona que merecen la pena ir descubriendo, ¿no? No están muchas veces muy bien publicitados, no hace falta simplemente con recorrerlos, ¿no? Entonces yo recomendaría recorrer esta zona por su paisaje. Evidentemente tiene especies animales, pero lo más importante
creo que es el paisaje, valorarlo y sobre todo darnos cuenta que tenemos auténticas joyas y que un gran elemento de cara al futuro pues, en nuestro país, en Castilla-La Mancha, es saber preservar nuestro paisaje, que eso no solamente pasa por la postal, sino también por conservar a las personas que viven de allí, en los municipios, en los pueblos, y que roturan, que se dedican a la agricultura y que han sido capaces de mantener durante generaciones este territorio. Importante. Hoy, de hecho, se habla aquí en Castilla-La Mancha de despoblación, en ese Congreso Nacional que se inicia en Albacete, así que a ver si tenemos en cuenta la belleza de estos pueblos para promover iniciativas que sirvan para asentar allí la población y poner en valor a sus habitantes, como bien indicas. Miguel Ángel Sánchez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Feliz día. Adiós. Hasta luego. Las 7:47.